Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que es de sumo interés para los economistas, pero que habitualmente no se trata mucho, y no se trata mucho precisamente porque lo conocemos poco. Voy a hablar de lo que genéricamente denominamos la economía sumergida. Bueno, este es un fenómeno que, dependiendo de los países y de las zonas, tiene mayor o menor importancia cuantitativa, pero que existe de un modo u otro en todos los países del mundo. Aquí hay varias cuestiones que tendríamos que aclarar para entender el fenómeno. La primera cuestión es de tipo conceptual, porque podemos estar mezclando diferentes cosas a la hora de hablar de esto que genéricamente denominamos economía sumergida. Podríamos diferenciar entre tres tipos de actividades que de una manera general incluimos en esa idea de lo sumergido. Una primera son aquellas actividades que no están prohibidas de manera más o menos taxativa por la legislación del país o del país en cuestión del que estemos hablando o de muchos países. Por ejemplo, el ejemplo que se nos viene a todos a la cabeza es el tráfico de drogas. El tráfico de drogas en general está prohibido, no vamos a entrar por el tipo de razones morales, éticas o de otro orden que nos llevan a penalizar este tipo de actividades, pero en la mayoría de los países, con excepción de muy pocos del mundo, este tipo de actividades está prohibida. ¿Eso qué significa? Significa que desde el punto de vista económico no las contemplamos, no las analizamos, las ignoramos de alguna manera. Pero son actividades reales, son actividades que generan valor añadido. Hay personas trabajando en este tipo de actividades y por lo tanto, como cualquier otra, insisto, más allá de cualquier connotación de orden moral o de tipo ético, son actividades que generan Producto Interior Bruto o valor añadido. Pero no las contabilizamos en general. Recientemente ha habido un acuerdo en el ámbito de la Unión Europea, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, para que nuestras contabilidades nacionales incorporen una estimación de este tipo de actividades y también de lo que llamaríamos las actividades relacionadas con el mundo de la prostitución, que también están prohibidas. Luego, una primera actividad es aquello que está prohibido y por lo tanto no lo contemplamos desde el punto de vista de las estimaciones y el análisis económico. Un segundo tipo de actividades son aquellas que no están prohibidas en la legislación, no están penalizadas, pero que sin embargo se realizan, digamos, al margen, de espaldas, ocultas, con respecto a los mecanismos de fiscalización del Estado, aquellos instrumentos que tiene cualquier Estado moderno para estimar por distintos tipos, motivos o con distintos mecanismos el resultado de las actividades económicas. Y en tercer lugar también cabe la posibilidad, sobre todo en aquellos países menos desarrollados, donde tengamos una parte, un cierto ámbito de actividades económicas que no se recogen en la contabilidad nacional o en las estadísticas nacionales, no porque se oculten voluntariamente a los mecanismos de fiscalización, sino porque estos mecanismos son imperfectos y no llegan a estimarlos. Es lo que podríamos denominar la economía informal, que existe en muchos países de África, en muchos países de Asia, o en muchos países de América Latina, o en muchos lugares de América Latina. Luego tenemos tres tipos o tres ámbitos que tienen algo en común entre los tres o entre estos tres tipos de actividades, y es que se desarrollan al margen de los mecanismos contables de fiscalización de los estados. Por lo tanto, no solo no conocemos su cuantía, el valor añadido que generan, medido de la forma que considerásemos oportuno, sino también que no sabemos cómo se relacionan estas actividades, cómo se interrelacionan entre ellas y sobre todo con la parte de la economía que podríamos llamar la economía oficial, la economía legal, la economía formal, o si se quiere la economía emergida, que sí contabilizamos y que es la que en realidad estudiamos. Es importante, porque también cuando hablamos de economía, la que medimos y la que estudiamos, diferenciar
tres planos de la actividad económica que vamos a tratar de estimar o que se estiman de manera independiente y que también nos pueden dar una pista de las relaciones que se establecen entre la economía oficial y la no oficial. La actividad económica se puede ver desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios de todo tipo. Por lo tanto, podríamos hablar desde este punto o desde esta perspectiva de producción de bienes y servicios que medimos, que estimamos, oficiales, emergidos, o producción y bienes de servicios no emergidos o no oficiales o irregulares o ocultos. Lo mismo podríamos hablar a la hora de estimar las rentas que se generan, el valor añadido que se genera con esta producción. Dependiendo de cuál sea la posición de estas rentas, cómo se ubican frente a los mecanismos fiscalizadores del Estado, podemos hablar de rentas ocultas o de rentas, llamémoslas, emergidas. Podemos hablar de rentas o de dinero que obtiene la gente en negro o en blanco. Los apelativos o los adjetivos que utilizamos son muchos, pero conviene matizar estos conceptos. Y en tercer lugar, podríamos hablar también desde el punto de vista del consumo. Bajo estos tres planos podemos identificar actividades económicas que están fiscalizadas y por lo tanto son conocidas, estimadas y cumplen con los requisitos fiscales o administrativos que cualquier Estado exige a las actividades económicas, y otras actividades que no cumplen estos requisitos, que no están fiscalizadas. De tal manera que se pueden establecer circuitos, como el que aparece en el gráfico que tienen ustedes o que pueden observar ustedes, circuitos múltiples de relaciones entre la producción, el consumo y la generación de renta. Se puede producir, si utilizamos el adjetivo negro-blanco para diferenciar unas y otras actividades, se puede producir en blanco, eso puede generar rentas, si no todas, al menos parte de las que genere una producción de bienes y servicios en negro, es decir, no están declaradas al fisco, y al mismo tiempo esas rentas en blanco o en negro pueden realizar consumo blanco o negro, pueden comprar en un mercadillo, por ejemplo, donde no se declara la actividad mercantil, el consumo, aunque las rentas de origen sean blancas porque son el salario de un trabajador, que están perfectamente fiscalizadas, y el origen inicial sea la producción de bienes y servicios, parte de los cuales podrían estar no suficientemente fiscalizados. Luego tenemos ahí una amalgama de cruces, de interactuaciones entre la producción, las rentas y el consumo, que en definitiva lo que están poniendo de manifiesto es una circulación del dinero que puede ser blanco o puede ser negro, depende de la posición o de la ubicación frente a los instrumentos fiscales y a los instrumentos de control administrativo de las distintas administraciones públicas. Luego es importante, cuando hablamos o utilizamos conceptos como blanqueo o dinero negro, saber en qué momento del circuito de producción, renta o consumo ese dinero pasa a ser negro o pasa a ser blanco. Algunas de las actividades, por ejemplo, que en los últimos años ha dado mucho que hablar, no solo en España, sino en otros países europeos y en cualquier país del mundo, como puede ser actividades de corrupción, en definitiva son actividades de tipo producción de bienes y servicios, por muy esotérico que esto parezca. Cuando se le paga alguna comisión a alguien, en definitiva se está pagando un servicio de intermediación. Otra cosa es que esto no sea legal, no esté permitido por las leyes, y por lo tanto formaría parte de lo que hemos denominado economía sumergida penalizada. Por último, para aclarar por qué nos interesa hablar de estos temas y por qué es importante hablar de estos temas, no solo por la cuantía, difícil de estimar, sino también porque la realización de este tipo de actividades influye en la actividad emergida, influye en los agentes, empresarios, trabajadores, autónomos, que realizan la actividad emergida. Por un lado, los emergidos pagan impuestos, luego se posicionan en peores condiciones competitivas sobre aquellos que no pagan impuestos.
Por otro lado, la cantidad de bienes y servicios a disposición del conjunto de la sociedad es mayor que la que estimamos. Luego se pueden producir desviaciones más o menos importantes de nuestras políticas económicas porque las estamos soportando sobre una visión de la realidad que es más pequeña de lo que, valga la redundancia, la realidad es. Hay más actividad económica de la que medimos. Por lo tanto, a la hora de diseñar las políticas económicas estamos mirando, reflejándonos en una realidad que no es totalmente cierta. En última instancia, tenemos un problema de fondo de cómo abordar este tipo de actividades y sus relaciones con la actividad emergida y desde el punto de vista de los poderes públicos, cómo plantear actuaciones que reduzcan el ámbito de estas actividades sumergidas que tienen algunos efectos, no solo en el plano moral, sino también en el plano estrictamente económico, algunos efectos perversos para el funcionamiento de nuestro sistema económico. Muchas gracias por vuestra atención y buenos días.